Meu nome é Nicole Souza. Mi nombre es Nicole Souza, soy de Sao Paulo e hice misión en Benin, que está ubicado en África. Fui enviada a Benin por la AFM, Adventist Frontier Mission, y estuve allí por aproximadamente un año. Eu passei lá período de aproximadamente ano. Benin es un pequeño país africano considerado uno de los más pobres del mundo. Tiene el francés como idioma oficial, pero con varios dialectos regionales. Com relação à religião predominante, lá tem... En relación a la religión predominante, allí hay muchos musulmanes, islamismo en realidad, y también el animismo, que es la creencia en espíritus, donde todo alrededor, árboles, rocas, todo tiene un espíritu. Y ellos también creen mucho que los antepasados, o sea, cuando uno muere, viene el espíritu del antepasado. Y eso se hace muy complicado porque en sus vidas cotidianas suelen hacer varias ceremonias o cultos para presentar el espíritu. Eso está muy arraigado al cotidiano de la gente. Y eso muchas veces acaba por generar miedo a las personas, porque están adorando a alguien que si haces algo malo, él te va a traer una enfermedad o algo así. Y acaba siendo una adoración por miedo. Y es triste porque la gente no tiene la esperanza de alguien que la ama, que la creó, de alguien que vino para morir y dar la vida por ellos. Y así las personas siguen la vida sin saber que existe un Dios que los ama mucho. Eso nos ha afectado cuando llegamos a Benin. Pero con el tiempo aprendemos a revelar el amor de Dios, a revelar quién es Dios y cómo se preocupa por cada uno de nosotros. Existiam também muitos momentos que Deus queria ensinar. Hubo muchos momentos en que Dios quiso enseñarnos a ser misioneros y a vivir el Evangelio. Me recuerdo de momentos en que estaba con mi pareja, Valquiria, y solíamos orar para que Dios nos use en la vida de las personas. Y en una ocasión había una mujer haciendo manteca de karité, y yo quería mucho también aprender a hacerla. Me acerqué a ella, pero ella no hablaba francés. Solo decía su dialecto local, el amá. Y me acercaba a ella y reía. Ella me miraba y reía también, pero fue un momento muy bueno. Yo seguí yendo a su casa y con el tiempo Dios me enseñó a amar a las personas para quienes queremos hablar de Dios, hablar de Jesús. Porque a veces solo queremos un número más, una persona más para aceptar a Jesús y así decir que alcancé a una persona. Pero sentí a Dios diciéndome, Nick, preocúpate por las personas para quien hablas acerca de mí. ¿Tú amas a estas personas como yo las amo? Y en la experiencia que tuve con la mujer que hacía manteca de karité, seguí yendo a su casa y aunque no habláramos el mismo idioma, empezamos a crear una amistad muy buena. Quando eu estava ali com a mamá, muitas vezes eu olhava para a cara dela. Mientras estaba con ella intentaba decir algo, pero no la comprendía. Y cuando yo intentaba decir algo, ella tampoco me comprendía. Nosotras solo reíamos y ella se reía de mi risa. Eso fue encantador porque percibí que la risa, el amor, el contacto y preocuparte por los otros son lenguajes humanos universales. Y con la amistad tuve el deseo de tenerla con nosotros en el cielo, para que nuestra amistad no se termine allí, sino que siga hacia la eternidad. Y en mis conversaciones con Dios le pregunté, Señor, ¿qué tengo que hacer para que ella sea salva? Tengo que hacer algo. Y sentí a Dios diciéndome, Nick, sigue haciendo lo que estás haciendo. Y le dije, no Dios, tengo que hacer algo. Y él me dijo, no Nick, sigue haciendo lo que estás haciendo. Entonces seguí yendo a su casa, seguimos con la amistad y con el tiempo pasé a aprender algunas palabras en su dialecto. Y me acuerdo una vez en que estábamos haciendo la manteca de karité y ella vino a mí y me dijo, Nick, Wengrobo, Wengrobo. Y Wengrobo en su idioma significa Dios existe, Dios es real. Y en aquel momento fue lo suficiente para mí. Yo comprendí que muchas veces cuando creemos que nada estamos haciendo, Dios está trabajando.
Él siempre está haciendo mucho más de lo que imaginamos. Y así empecé a comprender mejor el amor por las personas. O Deus que faz a missão, El Dios de la misión cambia misioneros y cambia las personas con quienes tenemos contacto. Entonces, cuando nos vamos de misión, damos a Dios la oportunidad de cambiar nuestra vida. Y cuando Él moldea nuestra vida, reflejamos su carácter para la gente que está alrededor. Y esas personas también son transformadas. Pero no es por cuenta del misionero y por el cambio que Dios hizo en la vida del misionero y de la gente que está alrededor. Así que creo que el cambio ocurre en todos los que se involucran en la misión. ser missionária é viver uma experiência. Ser misionero es vivir una experiencia extraordinaria. Uno tiene que vivir para comprender completamente. Pero ser misionero es aprender a desprenderse de muchas cosas. Aprender un nuevo idioma, aprender el estilo de vida de otras personas. Ser misionero es vivir desafíos y vivir momentos que te va a exigir decisiones rápidas. Y van a existir situaciones extremas, pero que te van a hacer crecer y van a traer crecimiento para otras personas. Ser misionero es aceptar ser transformado y el resultado de eso, como Dios siempre está adelante, es para mejor. Es para la salvación de las personas. E o resultado disso, se Deus é que está no comando, sempre é para melhor, né? Para a salvação de pessoas. En su primera carta a los cristianos de Corinto, el apóstol Pablo describe uno de los más fundamentales principios evangelísticos: la importancia de comprender y encontrar puntos de conexión con la cultura involucrada. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Dios, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Muy fascinante, ¿no te parece? ¿Por qué él hacía todo esto? Todo por el Evangelio. Pablo aquí intencionalmente intenta construir puentes de comunicación cultural para compartir las buenas nuevas de Cristo con personas diferentes de él. Personas que de una manera tenían una visión del mundo diferente. Tal vez te estés preguntando, ¿qué tiene que ver la cultura con la proclamación del Evangelio? La participación en la misión de Dios requiere una comprensión profunda de ambos asuntos. El Evangelio eterno es el mensaje de salvación de Jesucristo y sin embargo necesita ser comprendido dentro de la cultura particular de cada persona. El problema es que muchas veces al compartir el mensaje del Evangelio no tenemos éxito porque simplemente no conocemos bien a las personas con quien estamos tratando de alcanzar o el contexto en que ellas viven. Hay dos grupos en la palabra de Dios que ilustran bien lo que necesitamos hacer para poder ser efectivos en nuestro envolvimiento cultural y orientado y fundamentado por el Evangelio eterno. El primero se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 17, y este es el texto que habla de la experiencia de los cristianos en un grupo pequeño, en un pueblo pequeño de Berea. Los bereanos recibieron, dice la Biblia, la palabra con avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si la verdad de lo que les anunciaban era así. Aquí vemos claramente que Lucas está elogiando a los bereanos porque ellos se dedicaban al estudio de las Escrituras.
se arraigaron profundamente en la palabra de Dios y eso afectó la forma de cómo ellos vivían. ¿Qué aprendemos con esto? Necesitamos ser como los bereanos, viviendo firmemente arraigados en la palabra de Dios, de tal manera que sus enseñanzas nos guíen y especialmente simplificando la palabra antes de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Necesitamos no apenas entender, pero principalmente vivir las enseñanzas que allí encontramos. El segundo grupo encontramos en un sorprendente relato que está en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 12. En ese momento David estaba a punto de confrontar a Saúl y las tribus de Israel decidieron ayudarlo. Una a una enviaron soldados con habilidades únicas para la batalla. Miles de soldados se estaban reuniendo. Algunos de ellos eran hábiles con las flechas, otros con las lanzas, etc. Pero el más pequeño de todos los grupos, solo 200 personas, provenía de la tribu de Isaacar. Su habilidad, 200 expertos en entender los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Esta es la principal característica de los hijos de Isaacar. Ellos entendían el momento en que vivían. Ellos siempre miraban su alrededor y sabían lo que tenían que hacer. Del mismo modo, debemos entender el contexto en que nosotros vivimos. En otras palabras, necesitamos entender a las personas a quienes Dios nos está enviando para poder anunciar el Evangelio, para que sepamos cómo alcanzarlas. Como discípulos del Maestro, necesitamos entender el Evangelio y también la cultura que buscamos tocar a través de la influencia del amor de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios nos da la base para nuestra misión, mientras que el conocimiento sociocultural nos ayuda a saber cómo podemos cumplir nuestra tarea involucrando a las personas con el maravilloso mensaje del Evangelio eterno. Obviamente existen extremos en ambos lados del espectro, y uno que ignora la cultura y otro que ignora las escrituras. Hay aquellos cuyo enfoque en cualquier cultura es ignorar las características socioculturales, amar a las personas y simplemente presentar el Evangelio. El problema, si no entienden la cultura, no podrían interactuar adecuadamente con las personas y eventualmente se volverían irrelevantes. Pero lo contrario también pasa. Hay aquellos que no se basan en la palabra de Dios, sino que son impulsados por el conocimiento sociocultural. Están tan enamorados de la cultura que pierden de vista las características del reino de Dios expresadas en la palabra. También terminan volviéndose irrelevantes porque no hay diferencia entre ellos y la cultura de las personas que nos rodean. Cada uno de estos resultados son trágicos y ambos ocurren porque muchos solo quieren permanecer en su zona de confort, ignoran la cultura o se adaptaron completamente a ella. Nunca te olvides, siempre habrá tensión entre vivir las enseñanzas de Cristo y lo que el mundo espera de nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Necesitamos ser fieles a las Escrituras y también estudiantes de la cultura que nos rodea. Y eso seguramente hará que nuestros esfuerzos misioneros tengan más resultado. Sé fiel a la palabra de Dios como los cristianos de Berea y también relevante como los hijos de Isaacar. Avancemos basados en la palabra de Dios y siempre listos para discernir el contexto del momento. Entonces, ¿qué estás esperando? Sé parte tú también de esta misión. Que Dios te bendiga.